dice que el fármaco se distribuye igual en todos los tejidos. Entonces se administra y se distribuye. No pasa primero a un compartimiento, al otro, etc. Es un modelo muy simplificado de cómo se puede distribuir un fármaco. Pero en realidad, casi ninguno de los fármacos se distribuye como lo explica este modelo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes flujos de sangre. En cambio, vamos a tener el modelo bicompartimental, donde dice que los medicamentos el agua se va a distribuir en dos compartimentos. El central, fíjense acá, paciente sin medicamentos, se le puso una inyección endovenosa, y primero voy a entender el compartimento central, que está formado por quién? Por el cerebro, por el riñón, por el corazón, ¿ok? Por tejidos de alto flujo. Y después voy a tener una redistribución lenta a los tejidos periféricos, ¿ok? Como la grasa, los hígados, etc. Entonces, aquí yo lo que voy a tener es que cuando administro un medicamento, voy a tener una fase de distribución rápida. Y eso es lógico. Si tengo tejidos que tienen alto flujo, donde va a llegar la sangre primero con el medicamento, el tejido de alto flujo, y después va a empezar a distribuir. Y después voy a tener una fase de eliminación de ese medicamento por el riñón. Este modelo explica mejor la distribución de los fármacos y de la gran mayoría o de una gran parte de los fármacos. Muchos fármacos no son capaces de llegar a los tejidos o no llegan eficazmente a los tejidos más profundos, como la grasa, por ejemplo, o los huesos. Pero hay medicamentos que sí lo hacen de forma eficaz y efectiva. A mí, por ejemplo, dicen, me duelen las articulaciones. Bueno, entonces, si es un dolor articular, no te voy a dar ibuprofeno, te voy a dar celecoxib, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la distribución de este medicamento es mejor su penetración en el tejido articular. Esto habla de cómo se distribuye el medicamento, también de sus receptores y otras cosas, pero también habla de la distribución. A veces vamos a encontrar medicamentos, por ejemplo, por decir algo, para infección respiratoria. Está un buen medicamento que se llama fluoroquinolol, donde está ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Y cuando veamos esa parte de antibióticos, vamos a ver que, por ejemplo, el moxifloxacino o el levofloxacino llega mucho mejor al tejido pulmonar que el ciprofloxacino, y por eso no lo indico para terapias para infecciones respiratorias. Entonces, eso tiene que ver con su distribución, con su capacidad de poder llegar a ciertos tejidos. Y eso tiene que ver con los compartimentos. El modelo tricompartimental habla de que se distribuye en los tres compartimentos. Evidentemente, primero, si yo aplico un fármaco, voy a tenerlo donde siempre en los órganos de alto flujo. Primero, ahí es donde llega. Después lo voy a tener en el siguiente tejido superficial periférico, donde van a tener los órganos, tejidos de mediano flujo, y finalmente en los tejidos mucho más profundos. Este modelo tricompartimental, lo interesante que tiene es que dice que cuando los fármacos llegan a los tejidos mucho más profundos, como son de flujo tan lento, tienen la capacidad de acumularse en ese tejido. Es posible que el riñón los libere, los elimine, pero que todavía yo por más tiempo, horas o días, yo tenga fármacos metidos todavía en los tejidos periféricos profundos, porque están acumulados, porque son tejidos de bajo flujo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces a veces ustedes van a encontrar, bueno, la eliminación o tal antibiótico, tal medicamento va a estar en el cuerpo por 24 horas, pero este se puede prolongar hasta 48. ¿Por qué? Porque se distribuye hacia los tejidos mucho más profundos. Entonces tengo que tenerlo en cuenta que el organismo debe sacar. ¿Sí? ¿Yo creo esto? Entonces, las preguntas de examen, modelos, ¿cuántos son? Son 3, el mono, el bi, el tricompartimental, y eso tiene que ver con lo anterior, que son los compartimentos corporales, que son el central, el superficial, el periférico y el profundo. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito del metabolismo. Fíjense, la mayoría de cosas de estas primeras partes de farmacología son fisiología
fármacos juntos. Pero teóricamente es lo que el organismo hace fisiológicamente o bioquímicamente en sus procesos naturales. ¿Okay? Por lo tanto, hay varias cosas de fisiología y de bioquímica como agua corporal total, compartimiento, funciones del hígado, que lo vamos a volver a ver acá, pero no a profundidad. Se supone que ya eso fue materia de esta bioquímica y fisiología. ¿Okay? Lo que vamos a ver es cómo se comporta el fármaco en esos procesos. ¿Qué es el metabolismo? También lo van a encontrar en la literatura como biotransformación del fármaco. Aquí estamos hablando de transformación de los compuestos de los fármacos, ¿por qué? Principalmente por el hígado. ¿Y para qué se metabolizan los fármacos? Para facilitar la eliminación. Esto ocurre en el hígado y lo convierte en procesos o en formas más hidrosolubles. ¿Qué pasa cuando un fármaco o una molécula es liposoluble? Puede atravesar la membrana. Entonces, los fármacos, cuando llegan, hay dos características importantes que deberían tener. Una es la liposolubilidad y la otra, que además de la liposolubilidad, que le permite atravesar la membrana y si no, no pasa. Ionizantes. Ok, su grado de disociación que tiene que ver con su forma ionizante y no ionizante. No ionizante pasa en la membrana. Entonces, ¿qué hace el hígado? ¿Cómo voy a hacer que lo elimine? Bueno, lo hago más hidrosoluble. ¿Por qué? Porque si lo hago más hidrosoluble, cuando se filtre en el riñón, no se va a reabsorber, ¿ok? Sino que se va a ir, porque no tiene la capacidad de atravesar la membrana, ¿sí? Para eso lo debo pasar por ahí. ¿Su excreción es netamente renal? No, también puedo tener excreción a través de las vías biliares y otras vías de excreción, como, que lo vamos a ver más adelante, pero tenemos el sudor, la glándula mamaria, etc. Entonces, cuando pasa por el hígado pueden ocurrir varias cosas. Lo ideal es que ocurra el proceso que los metabolice para eliminarlos. Pero también puedo activar metabolitos activos una vez que pasan por el hígado, formar metabolitos tóxicos y o lo ideal es que se inactiven para que sean eliminados. ¿Por qué un fármaco se inactiva? Porque se hace hidrosoluble, porque no atraviesa la membrana y le quita su capacidad de adherirse con su receptor. Hay algo que se llama profármaco, creo que se los mencioné en la clase pasada, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Como que decía el omeprazol, por ejemplo. Hay fármacos que por sus composiciones químicas, etc., no se pueden administrar en el medicamento como metabolito, como principio activo más excipiente en forma activa, y que cuando se libere nuestro excipiente y pase a la membrana, ya se puede adherir a un receptor para que haga su acción. Entonces, ¿qué hacen? Está metido en el medicamento como un componente inactivo y que tiene que metabolizarse para poder activarse y poder ejercer después una acción farmacológica. Esos fármacos que tienen un fármaco inactivo y que se activa después de metabolizarse se llama profármaco. ¿Okay? El más común es el omeprazol, pero van a encontrar muchos profármacos. ¿Y cuál es su importancia de saber, bueno, esto es un profármaco o no? ¿Qué pasaría si ustedes tienen un profármaco y saben que ese medicamento es un profármaco? ¿Qué tendría que estar pendiente en el paciente? ¿O qué observación importante tendrían que tener respecto a cuándo doy este medicamento o cuándo no doy este medicamento? Función del hígado. Que el hígado esté bien, que esté funcionando, que esté fisiológicamente sano. Porque si no lo doy, el hígado a lo mejor funciona erráticamente y no voy a tener el efecto porque no se va a convertir en su forma activa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Tengan en consideración este concepto de profármaco. Entonces, recordar algunas fases del metabolismo. ¿Se acuerdan de bioquímica, las reacciones de metabolismo del hígado? Reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. ¿No? ¿Sí o no? No. Ok.
visto, claro, en las reacciones de fase 1 actúa el citocromo P450 con sus múltiples enzimas. Las reacciones de fase 1 son de alteración de la estructura química. Aquí la van a encontrar también como funcionalización. ¿Qué es lo que hacemos acá? Así como bien general, existen varias reacciones de fase 1. Existe la oxidación, la reducción, la hidrólisis, por ejemplo. Lo que hacemos acá es cambiar la polaridad del fármaco o del medicamento y la hidrosolubilidad. Es decir, hacemos que el fármaco, agregamos grupos funcionales al fármaco, a la molécula, para hacerlo más hidrosoluble, ¿ok? Y para dejarlo, digamos, más en su forma ionizada. Si yo lo dejo en su forma ionizada e hidrosoluble, el fármaco se convierte en un fármaco que no es capaz de atravesar membranas, de atravesar la membrana plasmática. A veces tendemos a confundirlo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo se va a eliminar por el riñón? Bueno, porque por el riñón es filtración, ¿ok? No es que tiene que atravesar la membrana, se va a filtrar. O si no, también se puede eliminar directamente. Recuerden que el metabolismo es hepático y voy a tener secreción a través de ¿quién? De la bilis. ¿Y la bilis hacia dónde va? ¿La bilis drena dónde? ¿Dónde drena el contenido de la vesícula biliar? En el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Después se va a ir a través de las heces, ¿ok? Entonces, la función o lo más importante de la primera fase del metabolismo hepático es la modificación, ya bien sea por oxidación, reducción o hidrólisis, de grupos funcionales para hacer que el fármaco sea un poco más hidrosoluble y cambia la polaridad. Estas reacciones, acá es donde el fármaco se inactiva principalmente. Eso es lo que yo quiero para que sea eliminado. Pero también puedo convertir un metabolito activo, como por ejemplo un profármaco, y también se pueden convertir en metabolitos tóxicos a través de cualquiera de estas reacciones, agregando diversos grupos funcionales a algún fármaco según la estructura química de ese fármaco se puede volver un metabolito tóxico. Entonces, ¿qué van a ver? Algunos fármacos que dicen metabolito tóxico, tanto por ciento, de formación después de la transformación hepática, o metabolito activo, tanto por ciento. ¿Qué pasa cuando yo formo un metabolito activo en un fármaco después de su eliminación? Bueno, si es un profármaco, eso es lo que quiero. Pero si no es un profármaco y es un fármaco que ya está activo y lo convierto de alguna forma más activa o tóxica, voy a tener problemas, ¿ok? Entonces, esos fármacos tienen margen terapéutico muy estrecho y hay que estar pendiente de las dosis. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿la fase 1 elimina al fármaco? No. La fase 1 lo prepara para ser eliminado. Muchos medicamentos, después de esto, todavía no están realmente listos para ser eliminados. ¿Y qué tienen que hacer? Pasar a la fase 2, que se llama conjugación. Lo convertimos, lo reducimos, oxidamos, etcétera, etcétera, y después, por la segunda fase de metabolismo, biotransformación, de conjugación, lo conjugamos, le adherimos otra molécula para hacerlo más grande y más hidrosoluble generalmente. Entonces, esa molécula le aumenta el tamaño, la polaridad y la hidrosolubilidad. ¿Qué voy a hacer con esto? Facilitar la eliminación. Es decir, lo que estoy haciendo es que se elimine mucho más rápido. ¿Qué reacciones conocemos de fase 2? Glucorohidración, sulfatación, acetilación, metilación, etcétera, etcétera, y eso depende del compuesto que se agregue. ¿Se acuerdan de la formación de la bilis? ¿O no? ¿Qué es la bilirrubina total y la bilirrubina fraccionada? Bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. ¿Por qué la llamamos directa y por qué la llamamos indirecta? Es de fisiología. Los chicos del año pasado me dijeron una vez, profesor, usted siempre dice, eso es fisiología. Sí, es que muchas cosas son fisiología y las necesitamos para entenderlo. La fisiología es base en la medicina. Si no entendemos la función correcta, nos va a costar meter lo que está incorrecto. Formación de la bilis. ¿Qué pasa en la bilis? Se conjuga.
¿No se acuerdan? Por eso se llama conjugada y no conjugada. ¿Y quién lo conjuga? Pues el hígado. ¿Por qué reacciona por la fase 2 del metabolismo? ¿Y para qué la conjuga? Para que sea eliminada. ¿Sí? Y le agrega aquí. Entonces así glucurones, no sé qué cuánto tal, y se va a la bilis. Eso es lo mismo, eso es fisiología. Lo que está haciendo el hígado es fisiológico, está eliminando. Entonces, a través de que añade moléculas endógenas, lo que hace es cambiar en este caso, el fármaco para que sea eliminado con mayor facilidad. Entonces, este proceso, las reacciones de fase 2, aquí se inactivan la mayoría de los fármacos de los metabolitos y lo que vamos a hacer es finalmente que se eliminen por la bilis o por la orina. ¿Okay? Ahí están todos los tipos de reacciones de la literatura. Yo no les voy a pedir que se aprendan todas estas reacciones del hígado, pero para que sepan las reacciones más importantes de oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación. Las más importantes y lo que más hace el hígado son las reacciones de oxidación. ¿Okay? Entonces, esto es química básica. Añadimos grupos añadimos oxígeno o perdemos hidrógeno para oxidar, y esto es mediado por el citocromo P450, y esos son los metabolitos, pueden ser activos, pueden ser tóxicos o inactivos. Reducción, pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno, y la reducción es mucho menos frecuente, igual que la hidrólisis, porque casi todos van a pasar por esto. Esto es como repaso básico. Aquí, hidrólisis, descomposición de sustancias en un medio de agua determinada para que sea eliminada, pero eso es mucho menos frecuente. Y la conjugación, que es una reacción de fase. La conjugación hepática es una reacción de eliminación de biotransformación de fase 2. La oxidación, la hidrólisis y la reducción son de fase 1. Y la más frecuente es la oxidación. ¿Ok? Esto hay que aprendérselo, ¿ok? Esto. Porque esto veo que mentira, eso no hay que aprender. Eso no hay que aprendérselo, eso debieron aprendérselo en bioquímica. Que esto es citocromo P450. Citocromo P450 son un grupo gigantesco de microenzimas hepáticas que lo que van a hacer es todas esas reacciones de oxidación, reducción, ¿verdad? Eso lo va a hacer. Entonces, principalmente va a hacer las reacciones de oxidación de los fármacos. El fármaco, lo importante, lo que quiero que entiendan del citocromo, o que nos llevemos de esta diapositiva, es que el citocromo hace muchas cosas. No es que nosotros administramos un fármaco y él solo va a meter el fármaco en este ciclo para pasar por algunas reacciones de fase 1 por la oxidación y transforma a ese medicamento para que sea inactivo. No. Muchas cosas, productos, etcétera, se metabolizan o se biotransforman por el citocromo. ¿Por qué es importante tenerlo en consideración? Y cuando dicen biotransformación, citocromo P450, oxidación, porque nosotros a veces administramos dos fármacos que se metabolizan por el citocromo P450 y se oxidan. Si dos fármacos compiten por este grupo de enzimas, probablemente uno no se va a metabolizar, ¿cierto? Entonces va a quedar probablemente en su forma activa. ¿Y qué va a pasar? Toxicidad por acumulación. Ahí es donde vienen las interacciones farmacológicas, donde nos dicen, es mejor que si este fármaco con este no lo mezcle porque se metabolizan por la misma vía. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a competir para meterse en este ciclo y alguno de los dos va a empezar a quedar por fuera. Se supone que el fármaco tiene un tiempo para pasar por acá, o teóricamente, de donde se sacan los intervalos cada 8, cada 12, etcétera, etcétera, y que yo, según eso, estoy viendo que ese fármaco se biotransforma y se elimina. Pero si no se biotransforma, entonces queda en su forma activa. Entonces su eliminación va a ser más errática. Entonces se acumula, ¿ok? De ahí vienen interacciones. También tenemos que tener en consideración que existen fármacos, sobre todo fármacos neurológicos, que van a decir, inhibe al citocromo P450, activa o induce
enzimas del citocromo P450. Si yo tengo un medicamento que se metaboliza por esta vía y yo doy otro medicamento que induce al citocromo, que cuando se induce la actividad es mayor, entonces va a metabolizar muy rápido el otro medicamento. Entonces voy a tener probablemente un efecto menor del medicamento A. Pero si yo tengo un medicamento A que trabaja por esta vía y yo doy un fármaco que inhibe al citocromo P450, ¿qué va a pasar con el fármaco A? Va a durar más. Y si dura más, se puede acumular en su forma activa. ¿Y qué puede pasar? Toxicidad. ¿Ok? Y otra cosa importante es esto que se llama variabilidad entre pacientes. No todos los pacientes, el citocromo P450 es igual de funcional. Eso es algo, como ¿se acuerdan? Idiosincrasia, como muy de tipo de cada paciente, así como la acetilación en el alcohol, lo mismo. ¿Ok? Entonces, a veces podemos encontrar fármacos que se deben metabolizar por aquí, no se metabolizan, etcétera, etcétera. Vemos efectos tóxicos o efectos que no se dan, que puede ser por esto, por alteración o variabilidad en qué tan bien funciona o que en el tiempo cómo funciona el citocromo P450. Cuando vimos en bioquímica vimos un poco de reacciones que si necesitan NAP, que si sale hierro, que si mete agua, que si... Sí, ahora no vamos a ver eso se supone que es materia vista. Lo que quiero que entiendan es que esto es un sistema que se necesita para reacciones de fase 1. ¿Y qué tiene que ver eso con los medicamentos? Que las reacciones de fase 1 sirven para preparar al fármaco para ser eliminado. Y que si yo tengo una alteración de esto, voy a tener una alteración en la eliminación del fármaco o en la transformación de su compuesto inactivo y voy a tener problemas con el paciente. Sobre todo, la que más tengo que tener en cuenta es la acumulación por falta de acción del citocromo. ¿Ok? Esto es importante porque cuando vemos las fichas clínicas, las flashcards de los fármacos, vemos metabolismo hepático, biotransformación, citocromo P450. Y uno como que dice, bueno, sí, ya. Y después si vemos cómo interacciona con otro medicamento, lo entendemos. Porque digo, es que este induce al citocromo, este inhibe al citocromo y por eso voy a tener acumulación, por eso no lo puedo dar juntos. ¿Ok? No es, un medicamento se une con este y me va a ir bien, o si lo uno me puede ir mal, puedo generar toxicidad porque sí. No. Uno de los problemas puede estar ahí. La toxicidad producida por interacción entre fármacos, en este caso por el citocromo, solo puede ocurrir por que uno de los fármacos interfiere, por ejemplo, con la vía de metabolización del otro, o también hay fármacos. Puede ser que un fármaco compita por el lugar de metabolismo en el citocromo y que estas enzimas lisosomales como que se agoten. Entonces uno empieza a desplazar al otro. Ese es uno. También puede ser que otro fármaco X, o sea un fármaco y otro fármaco, donde otro fármaco inhibe a la actividad enzimática. Le dice no lo vas a hacer. Y este no se va a metabolizar. Y también puede ser que otro fármaco induzca el citocromo, le dice trabaja, y este se empieza a metabolizar en exceso. ¿Ok? Entonces, la ruta de la transformación de un fármaco es esta. Fármaco ingresa al organismo, se distribuye, bla, bla, llega al hígado. Reacciones de fase 1. ¿Cuáles son las reacciones de fase 1? Oxidación, reducción, hidrólisis, principalmente. ¿Para qué sirve esta reacción de fase 1? Para preparar el fármaco para que sea eliminado. ¿Y cómo lo prepara? ¿Cuál es el producto final? Que lo hace hidrosoluble y también cambia. Acuérdense, eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las características del fármaco para que atraviese la membrana? Tiene que ser liposoluble y tiene que estar en su forma no ionizada. Es decir, cambiar la disociación y la polaridad tiene que estar cambiada. Entonces, si lo hago hidrosoluble es porque está hidrosoluble, porque no atraviesa la membrana y porque está en su forma ionizada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la reacción de fase 1. Después,
aquí yo puedo tener metabolitos en reacciones de fase 1 activos, inactivos y o tóxicos, ¿ok? Lo puedo tener acá, eso lo tengo que tener en cuenta con los fármacos. Después pasan a reacciones de fase 2. ¿Cuáles son las reacciones de fase 2? La conjugación con distintos tipos de materias endógenas. ¿Y cuál es la función? ¿Para qué sirve esto? Los hace más grandes y los hace más hidrosolubles para que sean eliminados. ¿Ok? Y ahí se pueden terminar de inactivar los fármacos que queden relativamente activos. Ahí dice que generalmente inactivo. ¿En qué situación podría llegar a seguir siendo activo? Depende de la molécula del fármaco, netamente. Que así le agreguemos al acetileno o lo que sea, un fármaco puede que tenga todavía una actividad en el organismo. Pero aún así, como le añadimos otro grupo, va a ser eliminado más Va a ser rápido. eliminado igual. Sí. Y finalmente, la función del metabolismo principal es la excreción. O sea, preparar el fármaco para que sea excretado. Porque la excreción lo vamos a hacer por el riñón, la bilis, etc. Factores que modifican el metabolismo. Los niños y los ancianos. Esto lo vamos a ver en la primera clase de fisiopatología, de farmacología 2, perdón, donde es bien cortita, pero los niños y los ancianos tendrán un metabolismo más lento o más rápido en el hígado. Mucho más lento. Entonces esos factores, por eso yo no le puedo dar la misma dosis, por ejemplo, y el mismo intervalo tal vez a un anciano o un niño que a un adulto sano. ¿Ok? Porque tengo que tener en cuenta que sus vías de transformación van a ser más lentas. ¿Ok? Entonces puede acumular. Los pacientes que tienen enfermedades hepáticas, los pacientes que tienen encefalopatía, cirrosis, un paciente que está cursando con una hepatitis aguda, que puede ser hepatitis A, hepatitis B, lo que sea, su hígado está inflamado, su metabolismo va a ser más lento. Si tenemos fármacos que se metabolizan a través del hígado ampliamente, entonces yo tengo que tener cuidado con ese paciente. Por ejemplo, el paracetamol, que nos encanta a todos. Entonces, tengo un paciente que tiene una hepatitis B, un no sé qué, está inflamado, lo que sea, y le vamos a dar paracetamol a dosis plena, donde el paracetamol es altamente hepatotóxico por su alto metabolismo. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Factores genéticos que pueden haber alteraciones propias de las enzimas metabolizadoras, citocromo P, la dieta. Cuando tenemos una dieta hiperproteica, estos pacientes, por ejemplo, que hacen alimentaciones cetogénicas, por ejemplo, o alimentaciones, dietas proteinadas, etc., estos pacientes tienen un metabolismo de oxidación acelerado, las reacciones de fase 1. Entonces pueden metabolizar un poco más rápido los fármacos, pueden oxidar un poco más rápido los fármacos. En realidad no es algo tan como para tomarlo en cuenta realmente a la hora de administrar un medicamento, pero lo modifica. Los hábitos de fumar inducen el metabolismo de los fármacos, ¿ok? Entonces los fármacos pueden metabolizarse mucho más rápido. Todos no, pero lo pueden hacer. Y tenemos los fármacos que son inductores enzimáticos o activadores, como lo habíamos visto. Entonces, no tratamos fármacos, tratamos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dar un medicamento, usted pregunta la edad, ¿cierto? Entonces es un factor que repercute. Usted pregunta enfermedades, antecedentes, eso es un factor que repercute. Usted pregunta cómo es su alimentación, come de todo, es sana, lleva una alimentación específica, sí. Usted fuma, bebe alcohol, el alcohol también debería estar aquí, también modifica el metabolismo e interfiere con el citocromo P450, ¿ok? Entonces, para yo dar un medicamento, yo hago una ficha clínica, por eso yo interrogo, porque tengo que conocer cómo actúa el fármaco y qué tiene el paciente para yo poder indicar o no indicar un fármaco. ¿Okay? La interrogación o el interrogatorio es importante a la hora de escoger el medicamento. ¿Profe, el alcohol también incrementa? Sí, o depende. Hay fármacos que compiten con la misma vía de metabolismo del alcohol. Entonces, cuando compiten, el alcohol, cuando algo compita en el organismo, es el que esté más concentrado va a ganar. Entonces, si al paciente
se toma todo el alcohol que puede y se toma X cantidad de medicamentos y se metabolizan por la misma vía, va a ganar el alcohol. ¿Y qué va a pasar? Se va a metabolizar, el fármaco va a quedar en su forma activa, porque no se metaboliza tan rápido. Ahora, también podría pasar que el fármaco sea muy afín a enzimas del citocromo y el paciente y el fármaco así el alcohol esté en una concentración X, el fármaco va a ganar. ¿Y qué va a pasar? No se va a metabolizar el alcohol, se va a metabolizar el fármaco, pero se acumula el alcohol. Entonces ahí hay un efecto, puede ser entonces, bajo esa mirada, ¿qué hace el alcohol? Puede hacer dos cosas, depende del fármaco con que está combinado. Si utilizan la misma vía y el fármaco es muy potente usando enzimas de la misma vía de eliminación, el alcohol se va a eliminar y crear algo que se llama efecto antabus o disulfirante, que es que el alcohol se acumula, se va al sistema nervioso central y crea síntomas neurológicos. Por ejemplo, el metronidazol produce efecto disulfirante. También puede ser que el alcohol utilice la vía o induzca las enzimas del citocromo y haga que el fármaco se metabolice más rápido. ¿Y qué no voy a tener? Efecto farmacológico. ¿Ok? O sea, genera por un lado inducción enzimática o inhibición enzimática. Claro. ¿De qué depende? Si el paciente no está tomando nada, el alcohol utiliza sus vías de metabolismo y se metaboliza. Pero si depende del fármaco con que esté acompañado. Por eso cuando los pacientes, la pregunta antes de salir de la consulta, ¿usted lo van a ver? ¿Puedo tomar alcohol? Doctor, ¿puedo tomar alcohol con esto? Doctora, ¿puedo tomar? La respuesta debe ser siempre no. ¿Ok? Independiente de la vía de metabolismo de ese medicamento, así sea más o menos, el alcohol va a modificar a las enzimas del citocromo P450. ¿Ok? Entonces va a modificar la concentración plasmática. Pierdo el control de cuánto realmente yo quiero alcanzar para ejercer una acción terapéutica. ¿Ok? Sobre todo lo que más hay que tener en cuenta, por supuesto, son medicamentos que trabajan en la misma vía y que producen ese efecto que se llama antabus o disulfirante. Que eso lo vamos a ir viendo como va. Entonces, la excreción, finalmente el fármaco debe excretarse. ¿Cuál es el principal órgano excretor? El riñón. Pero también puede excretar a través de la bilis, por las heces, también por el sudor, por la respiración, y aquí hay algo importante. Glándulas mamarias. Las glándulas mamarias también van a acumular para ser excretado a través de la leche materna, fármacos. Entonces, ahí es cuando viene la pregunta, ¿puedo tomar algún fármaco en la lactancia? Dependerá un poco del fármaco, de su forma de eliminación, de su distribución, ¿ok? Y ¿te acuerdas que me preguntabas? Hay fármacos que se pasan por fase 2 y pueden quedar aún en forma activa, hay fármacos, pero se van a eliminar. Y si hay eliminación mamaria por las glándulas mamarias a través de la leche, y después el niño toma esta leche, entonces va a tener el efecto de ese fármaco. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en consideración, por eso hay que fármacos no se pueden dar en lactancia, eso está clasificado por la FDA. Cuando veamos en esa clase de embarazo o obstetricia, vamos a ver solo en la tabla de la FDA, pero para que vean que se puede dar en lactancia en el embarazo y que no se puede dar, porque están considerados como dañinos para el feto, para el bebé, etc. Entonces, si los fármacos son mayor liposolubles, van a tener mayor eliminación. ¿De qué depende la eliminación? Uno, lo más importante es de la filtración glomerular. Esto es casi el 90% de lo que depende de la eliminación. De la tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles fórmulas saben para sacar la tasa de filtración glomerular? ¿Cuál? Ok. ¿Cómo se llama esa? Ok, que es diferente, ojo, a aclaramiento de fármacos. Cuando tenemos el clearance, que tenemos, por ejemplo, Cockcroft-Gall, por ejemplo, que es como básica, ¿se acuerdan de esa? ¿De Cockcroft-Gall? ¿No?
¿Cómo? Buscar cálculo de la tasa de filtración glomerular, fisiología. Porque fisiología pues, tenemos que saber cuánto se está filtrando normalmente en el organismo. Lo más sencillo o lo más antiguo y sencillo es tener a Cockcroft-Gault, así C-O-R-C-K-R-O-F-T, Gault, G-A-U-L-T. Pero existen actualmente formas de sacar la tasa de filtración glomerular que son modificadas, como la MDR o MDR4, por ejemplo, donde Cockcroft-Gault, por ejemplo, tenemos algunos parámetros como la creatinina, la creatinina sérica, la edad, etc. Pero las nuevas fórmulas, la MDR, incluyen otros factores como más específicos que nos dicen si esta es la tasa más específica para este paciente. Pero con que se sepan Cockcroft-Gault está bien. Y esa fórmula o esa forma de sacar la tasa de filtración glomerular, eso es para toda la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una simple creatinina y saben datos del paciente, ustedes pueden estimar la tasa de filtración glomerular y decir, este paciente está en una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica, estadio tal, este paciente no le puedo dar este medicamento, tengo que hacer ajustes renales en el medicamento, pero necesito la tasa de filtración glomerular y eso lo pueden sacar ustedes. ¿Okay? Entonces, depende de la filtración glomerular, pero una vez que se filtra, también vamos a tener absorción, ¿cierto? De los túbulos. Cuando tenemos el sistema contracorriente, cuando el medicamento o la orina se empieza a concentrar, voy a tener absorción y también voy a tener secreción activa por parte de la médula, donde puedo tener secreción de agua generalmente o electrolitos cuando se está concentrando la orina. Esto es menor, pero lo tenemos, y lo mayor es la filtración glomerular. De esto depende, o de acá es porque yo digo, el medicamento debe ser hidrosoluble y debe estar en su forma ionizada. ¿Para qué? Primero, pasa la filtración glomerular, sale, es hidrosoluble, y segundo, cuando hay reabsorción pasiva en cuanto a los túbulos, como no puede atravesar, pues no se va a devolver al organismo. ¿Ok? Entonces, por eso son las características, por eso el hígado hace lo que tiene que hacer. La excreción es igual a la filtración más la secreción, ¿ok? Lo que se secreta menos la reabsorción. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué es el aclaramiento renal? Es el volumen que se limpia de fármaco, el aclaramiento renal de un fármaco, por unidad de tiempo. O con este concepto que muchas veces nos confundimos. Volumen de plasma que se limpia o que se filtra, donde se saca el medicamento por unidad de tiempo. A veces preguntamos, ¿qué es? Si yo les pregunto, ¿qué es el aclaramiento renal? ¿Qué es el clearance? ¿Qué les hace referencia a eso? ¿Qué podemos pensar? Pensamos, es lo que se filtra. No, el clearance no me está haciendo referencia directa, indirectamente sí, a lo que obtengo después de es el clearance, el aclaramiento me dice la sangre que se está limpiando de fármaco, ¿ok? Cuando pensamos en aclaramiento, podríamos pensar que es lo que tenemos ya directamente después del filtrado. Entonces, tenemos esta fórmula, que es la que vamos a ocupar, que es el aclaramiento, el clearance de un fármaco es igual a concentración en orina por volumen urinario partido o entre concentración plasmática por el tiempo. Muchas veces la parte de abajo la vamos a sustituir por esto es el área bajo la curva, que esto tiene que ver con la curva de eliminación de un fármaco, pero que en realidad es la concentración media plasmática, que ya vamos a ver qué es esto. Entonces, podemos usar esta fórmula si tenemos los 4 parámetros o esta si tenemos la concentración media plasmática, que es el área bajo la curva. ¿Para qué? Para conocer el aclaramiento renal de un fármaco. Es lo mismo, el aclaramiento de un fármaco es equivalente a la tasa de filtración glomerular.
¿no? No, porque la tasa de filtración glomerular es la tasa con que se está filtrando, se está trabajando, pero el aclaramiento es la sangre que se limpia de fármacos por unidad de tiempo, ¿ok? Por eso no es equivalente. Evidentemente la tasa de filtración glomerular repercute, porque si yo bajo la tasa de filtración, el clearance o el aclaramiento se va a modificar, ¿ok? Ahora, aquí tenemos un concepto más técnico que es el volumen de plasma que se depura completamente de un fármaco por unidad de tiempo. Los órganos, el principal es el aclaramiento renal, que es el riñón, pero también yo tengo un aclaramiento hepático de los fármacos que se eliminen a través de la bilis, o a través del hígado y después de la bilis. Entonces, aquí aparece un concepto que se llama estado estable. Determina la concentración plasmática en estado estable. Recuerden eso, estado estable, vamos a ver qué es. Y también va a determinar algo muy importante que es la dosis de mantenimiento. Existen dosis de ataque que sirven para impregnar, ¿se acuerdan los modelos compartimentales, todos los compartimentos, etcétera? Hay dosis de ataque que me sirven para llevar el fármaco o distribuirlo con una dosis grande en la mayor parte del organismo. A eso lo vamos a llamar dosis de ataque. A veces, cuando un paciente llega a la urgencia, a la hospitalización, etcétera, decimos, bueno, vamos a ponerle de una vez 2 gramos de X antibiótico. Es como cuando uno dice la dosis de carga. Como dosis de carga. Sirve para antibióticos, para diversos medicamentos, sirve para patologías cardiovasculares, arritmias, etc. Vamos a ponerle una dosis grande, vamos a impregnar al paciente de este fármaco. Esa dosis de carga no depende directamente del aclaramiento renal, ¿ok? Depende del volumen de distribución del fármaco. Pero después yo tengo que mantener al paciente con una dosis que sea capaz de mantener las concentraciones plasmáticas del medicamento y que el medicamento se vaya distribuyendo y eliminando. Esa dosis de mantenimiento depende mucho del clearance, del aclaramiento renal del fármaco. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cada cuánto tiempo se va a ir eliminando X porcentaje de fármaco para yo saber, se la voy a dar 500 miligramos cada 8 horas, o 500 cada 12, o 500 cada 24, ¿ok? Porque voy a ver cómo se está eliminando el fármaco y cuánto tengo en concentración. Apunten esos dos conceptos. Dosis de mantenimiento, para yo mantener una concentración estable en el plasma de fármaco capaz de hacer una actividad farmacológica, y dosis de ataque o dosis de impregnación que tiene que ver con impregnar al organismo a través de sus compartimentos de un fármaco determinado. Entonces, si yo tengo una tasa rápida de excreción, voy a tener una menor concentración del fármaco, ¿okay? Fíjense acá, un paciente elimina 72 ml de orina en 1 hora. ¿Qué es esto? El volumen, la cantidad de orina que está eliminando en 1 hora. En la muestra de orina se toma una muestra y se mide la concentración de un fármaco. ¿Sabían que ustedes pueden pedir concentraciones plasmáticas de medicamentos? Sí. No de todos, pero se pueden. Por ejemplo, de los que tienen regímenes estrechos cerraditos o que pueden ser potencialmente tóxicos. La digoxina, por ejemplo, el litio, por ejemplo, ¿ok? Varios anticonvulsivantes, carbamazepina, por ejemplo, ¿ok? Todo eso se puede pedir y eso le va a decir concentración plasmática de tal. Entonces ustedes también se pueden pedir las concentraciones urinarias del medicamento. Y la concentración plasmática es de 0.2. ¿Cuál es el aclaramiento renal de ese fármaco? Bueno, lo primero que yo sugiero es sacar lo que dice el caso en datos. Esto que sería el volumen de orina, lo tengo acá. Esto que sería la concentración del fármaco en la orina y la concentración plasmática. Ahora, ¿qué pasa? El resultado que yo debo tener, o cómo se mide, o el concepto me dice por unidad de tiempo en ml minutos, ¿ok? ¿Qué es lo primero que yo tengo que ver aquí? Aquí me están diciendo la eliminación en ml horas. Entonces, ¿qué es lo primero que debo pasar antes de ocupar fórmulas? Transformar eso de horas a minutos.
Lo hago con una regla simple y me va a dar la eliminación en ml minuto. ¿Ya? Ahora sí tengo los parámetros que necesito. Busco la fórmula, clearance renal es igual a la concentración urinaria por volumen urinaria, y en este caso puedo usar la de área bajo la curva porque tengo la concentración plasmática media o medida, que es esta. Entonces es sencillo. ¿Qué voy a hacer? Sustituyo concentración urinaria, que la voy a tener, ¿dónde está? La concentración de la orina acá, por el volumen, que lo tengo que pasar a minuto, entre la plasmática. Multiplico, divido y tengo el aclaramiento de ese fallo. 24 ml por minuto. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué creen ustedes? Sirve para dos cosas, te lo dije antes. Uno, para saber cuánto plasma se está limpiando del medicamento por unidades de tiempo, y para saber, para determinar con esto la dosis de mantenimiento, porque esto va a ser o me va a dar algo que se llama estado estable, que tiene que ver con la vida media de un medicamento, y lo vamos a ver más adelante. Esto me va a determinar qué tanta dosis le tengo que dar yo a este paciente cada X cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy eliminando, si yo estoy filtrando esto del medicamento por cada minuto a esa concentración que tengo de medicamento o a esta dosis, ¿cómo hago yo para mantener una concentración plasmática que llegue a niveles terapéuticos de ese paciente? Eso ya está calculado en los medicamentos que vienen 500 cada 8, 1 gramo cada 8, eso es por las dosis como tal. Pero a veces, cuando yo tengo un paciente en uso, un paciente renal, etcétera, etcétera, voy a tener que hacer uso de este tipo de fórmulas, ¿ok? Para poder hacer otros cálculos como dosis de mantenimiento de impregnación, ¿ok? Que eso es mucho más avanzado, más de medicina crítica, etcétera, pero hay que conocer qué se puede hacer y qué se puede utilizar, ¿ya? Entonces, el aclaramiento, ¿para qué me va a servir? Finalmente, el aclaramiento renal de un fármaco para dosis de mantenimiento. ¿Okay? En caso tal, evitamos la toxicidad y mantenemos algo que se llama estado estable. ¿Sí quedó claro esto? Es sencillo, es usar la fórmula y estar pendiente de que el concepto me dice ml minutos. ¿Ok? También se lo pueden dar en litros, acá, por ejemplo. Entonces, si se lo dan en litro, hay que transformar a ml. ¿Ok? ¿Qué modifica la aclaración de un renal de un fármaco? Evidentemente, las patologías renales como la insuficiencia. Si tengo una insuficiencia renal, la tasa de filtración va a subir o va a bajar. Va a bajar, y por lo tanto el aclaramiento va a disminuir. Y por lo tanto, si disminuye el aclaramiento, el riesgo de toxicidad va a aumentar. ¿Okay? También la disminución del flujo renal, porque disminuye la filtración. Por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen vasoconstricción de las arterias renales, también baja el flujo. Los pacientes, los ancianos, la edad. Los ancianos siempre, en los adultos mayores siempre tenemos que tener en cuenta que todo va a funcionar un escalón más abajo. Entonces la tasa de filtración es un poco más baja. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular normal en un adulto sano? ¿Cuánto? ¿Más o menos? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿100? Por ahí, ¿ok? Cuando vean a veces que hacen la creatinina, abajo dice TFE, mayor a 60, bien, pero en realidad en un adulto sano es un poco más, puede llegar hasta los 90 por ahí, ¿ok? Cuando vemos clasificación de la enfermedad renal crónica, se clasifica desde la tasa de filtración glomerular. En los ancianos ese aclaramiento baja, ¿ok? Baja de forma importante y se comportan no como un enfermo renal crónico, pero sí se comporta como una tasa de filtración mucho más baja, que hay que tenerlo en cuenta.
Y esto lo vimos la vez pasada, que es medicamentos que puedan alterar el pH urinario. Y que si se altera el pH urinario, se puede alterar un fármaco según es un ácido o una base débil. ¿Ok? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Eso quedó claro? Si yo tengo la orina tiene un pH ácido o básico. Básico, ¿cierto? ¿Qué fármaco se eliminará mejor en orina en un pH en el pH urinario? ¿Cómo? En un pH alcalino. ¿Por qué? Porque no se va a disociar, sino que se queda en su forma ionizada. ¿Sí? Eso. Entonces, todo lo que disminuye la función renal disminuye la eliminación y aumenta el fármaco en plasma. Por lo tanto, aumenta la toxicidad. Y nos van a quedar, creo que, dos conceptos acá. Sí. Vida media. ¿Esto lo han escuchado? Este es uno de los conceptos más importantes de la farmacocinética. Vida media. Tiempo necesario para que la concentración plasmática del medicamento disminuya al 50%, es decir, a la mitad. Por eso se llama vida media. La mitad de la vida del fármaco dentro del plasma. ¿Ok? ¿De qué creen ustedes que depende principalmente la vida media? ¿De quién? De la dosis. Yo creo que del aclaramiento. Del aclaramiento es uno de los factores importantes. Porque para que él llegue a la mitad en su concentración es porque se está perdiendo por algún lado. ¿Ok? Si no se pierde, entonces se va a alterar ese tiempo. Vean que esto es tiempo. ¿Ok? El tiempo de vida media. Por eso ustedes van a ver vida media del fármaco, 1 hora, 2 horas, 7 horas, 10 horas, 5 días, etc. Tiempo. ¿Para cuánto tiempo debe pasar desde que yo doy esta dosis para que el fármaco disminuya en plasma a la mitad? ¿Ok? Esto determina la duración del efecto, el tiempo para alcanzar algo que se llama estado estable o estacionario y el intervalo de la dosis. ¿Por qué el intervalo de la dosis? El intervalo es cada 8 horas, cada 12, cada 24, etc. El intervalo de la dosis lo determina en gran parte la vida media, porque la vida media me dice que en 8 o 9 horas el fármaco va a llegar a la mitad de su concentración. Pero para que un fármaco haga su efecto, que eso lo vamos a ver en farmacodinámica, tiene que tener una concentración X específica. Ahora, ¿cuánto es esa concentración? Pues depende del fármaco. ¿Será la mitad? ¿Será la cuarta parte? No lo sé, depende del fármaco. Y eso depende de su vida media. Por ejemplo, si un fármaco o un medicamento tiene una vida media de 4 horas, ¿qué me está diciendo eso? Que en 4 horas yo tengo en concentración plasmática el 50% de ese medicamento. En 8 horas, ¿cuánto tendré? 25. ¿Cuánto? 25. 25. Porque la vida media de ese fármaco es 4 horas. A 4 horas más va a alcanzar la otra mitad. ¿La mitad de qué? De su primera vida media. Y en 4 horas más va a alcanzar el 12.5. Y en 4 horas más, 0. ¿Sí? Y eso es igual como, imagínense que tienen un cubo, como un recipiente, y tienen agua y le ponen el fármaco. Y abren, tienen como una llave de paso, la abren y empieza a gotear. Yo tengo que determinar en cuánto tiempo se va a empezar a eliminar ese fármaco. Entonces la vida media depende de la excreción, el aclaramiento del fármaco, de la función renal, y eso me va a determinar intervalos. ¿Ok? Cada cuánto tiempo. A mayor vida media, mayor vida media, mayor duración y menor dosis frecuente. ¿Sí? Por ejemplo, si un fármaco que tiene una vida media de 4 horas, tengo un fármaco que tiene una vida media de 4 horas, y tengo un fármaco que tiene una vida media de 8 horas. El fármaco, lo que me está diciendo eso es que el fármaco que tiene una vida media de 8 horas, esa vida media es mayor, porque recién a las 8 horas es que ese fármaco va a llegar a la mitad.
En cambio, el fármaco A recién a las 4 horas. ¿Ok? Entonces, mayor vida media, mayor duración, menor dosis frecuente. ¿Por qué? Porque el fármaco que tiene una vida media de 8 horas, su dosis debe ser menos frecuente que el que tiene a las 4 horas. ¿Sí? No se calcula así exactamente que si tiene una vida media de tantos, de 8 horas se lo voy a dar a 8 horas. No, hay más que pensar. Pero por ahora, que me sigan con que va a la mitad, está bien. ¿Ok? La vida media te dice cuándo debes volver a dosificar en cierta parte, pero que eso tiene que ver con algo que se llama estado estacional. Miren esto, en gráfico. Este es sencillo. Doy una primera dosis de un medicamento. Aquí tengo la concentración plasmática del medicamento y estos son unidades de tiempo, que no sale tiempo, pero es tiempo. Cuando doy la primera dosis, tengo una dosis intravenosa que fueron 100 miligramos. La biodisponibilidad va a ser del 100%, entonces tengo 100 miligramos. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a pasar el tiempo. ¿Y qué me está diciendo la curva? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la curva baja? La curva esto es concentración del medicamento. ¿Por qué la concentración del medicamento a medida que pasa el tiempo baja? ¿Cuál sería esa multiplicación? ¿Cuál? Se está eliminando, se está aclarando el fármaco, estoy excretando. ¿Cuánto tiempo desde que yo lo di debe pasar para que ese fármaco llegue a la mitad de su concentración? La vida media es ese tiempo, ¿ok? Ese tiempo, ese fármaco aquí tiene una concentración, solo que es la mitad de lo que yo inyecté, con una sola dosis. Entonces, esto siempre es así, esto también habla un poquito de lo mismo y ya lo vamos a ver. Esto es en los fármacos que tienen algo que se llama cinética de eliminación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que se va eliminando la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de fármaco por unidad de tiempo, ¿ok? Tiene una eliminación lineal, como que siempre es igual, es claro. Hay fármacos que no tienen eliminación lineal y que cambia el ajuste de la vida media. Por ahora vamos a ver la vida media en cuanto a una eliminación lineal. ¿Qué dice este gráfico? Concentración plasmática, fíjense 1, 2, del fármaco y en unidades de tiempo. Fíjense acá. El fármaco se empieza a eliminar de forma constante, progresiva, o sea, de forma lineal. ¿Y qué va pasando? A medida que pasa el tiempo, 2 horas, 4 horas, el fármaco se empieza a bajar. Se supone, fíjense que aquí dice, entre las 8 o el tiempo de 8 a 12 horas, ¿cuántas horas hay? Entre las 8 y las 12, ¿cuántas horas hay? 4. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vida media de este fármaco? 4 horas. Aquí debería estar más o menos el fármaco en la mitad. Aquí es su segunda mitad, es su segunda vida media. Y aquí es su tercera vida media. ¿Sí o no? ¿Cuánto este fármaco, su concentración plasmática, una vez que ingresó al organismo, cuánto fue la concentración plasmática total? 100%. ¿Pero en cuánto? De número. 16, ¿cierto? ¿Cuánto es la mitad de 16? 8, ¿qué es esto? ¿En cuánto tiempo esto llegó a 8? 4 horas. ¿Sí? Si ponen una línea. Entonces, ahí el fármaco llegó a la mitad. Este es el tiempo en que el fármaco le costó para llegar a la mitad. La vida media de este fármaco son 4 horas. Si yo quiero sumar vidas medias de fármaco, que ya vamos a ver por qué, yo voy a decir, bueno, en 4 horas debe haber eliminado la otra mitad. O la mitad de... Entonces, entre las 4 y las 8 hay 4 horas, sí. ¿Eliminó la mitad entre 8 y 4? Sí, esa es su segunda vida media. Entre las 8 y las 12 eliminó, debió haber eliminado la otra mitad. La mitad de 4 es 2, ahí eliminó. ¿Sí? Aquí ¿cuántas vidas tenemos? Vida media 1, 2 y 3. ¿Sí? El tiempo de vida media del fármaco. ¿Eso queda claro? Si esto no queda claro, díganmelo, porque necesito que entiendan esto, porque van a ver en todos los fármacos el tiempo de vida media. Entonces, en ese caso, si dice la vida media, la bajaría a 8, a 4 horas. La segunda vida media
Y en adelante todas las otras vías medias que quedan sería como la vida media de lo que quedó. De lo que queda, claro, de lo que queda en concentración. La primera vida media es la concentración plasmática que tengo del fármaco. Si ustedes lo ponen en endovenoso, 100 miligramos, ¿cuál va a ser la biodisponibilidad? 100 miligramos, porque es el 100%. La concentración a la mitad de 100 es 50. El cálculo de la vida media es del tiempo que tiene que pasar para que ese fármaco se reduzca a 50 miligramos. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Ahora, no que se complica, es que parte del cálculo de los intervalos. Hay algo que se llama estado estable. Esto se alcanza cuando la velocidad de entrada y la velocidad de eliminación son iguales. ¿Qué tiene que ver todo esto? El estado estable es ese estado de cuando la dosis que administramos o la concentración plasmática del fármaco que se administra es igual a la velocidad con que ese fármaco se elimina. ¿Ok? En una vida media, ¿qué porcentaje de fármaco se va a eliminar? La mitad. En 2 vidas medias, ¿qué porcentaje de fármaco se va a eliminar? El 25. En 3 vidas medias, 12, no porcentaje, o sea, la mitad es como la mitad de las mitades. 50, 25, 12.5 y en 4 vidas medias se eliminarán 0%. Es decir, que más o menos después de 4 vidas medias, la concentración plasmática va a estar, de ese fármaco va a estar al ras, va a estar 0. ¿Qué debería pasar ahí? Dar medicamento o administrar un medicamento para yo volver a tener la dosis, para que la dosis de eliminación o la velocidad en que yo doy el fármaco sea igual a la velocidad con que se está eliminando. Y así poder tener una concentración, así poder tener el fármaco siempre en una concentración plasmática. Es por eso que los fármacos están calculados cada 8 horas, cada 12 horas y que yo, en un paciente sano, si el fármaco, el antibiótico me dice cada 8 horas, yo no debería dárselo cada 24 horas, porque no voy a perder el estado estable, ¿ok? Voy a perder tiempo en que el paciente no va a tener concentración de plasmática del fármaco, ¿ok? Entonces, ¿en quién yo sí puedo cambiar los intervalos? El estado estable, ¿de quién dependerá? De la vida media, ¿cierto? Directamente. La vida media, ¿de quién depende? Principalmente de la eliminación y de la dosis también del fármaco. Entonces, más de la eliminación. Entonces, en un paciente renal, por ejemplo, en un paciente que está en insuficiencia renal, etcétera, etcétera, ustedes ven que puedo cambiar la dosis, la cantidad y el intervalo. A veces un paciente renal yo le puedo administrar el fármaco cada 2 días. ¿Pero por qué? Porque su eliminación es errática, su vida media está prolongada y su estado estable está prolongado. Si yo lo dejo cada 8 horas igual, se va a acumular. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo se alcanza el estado estable de un medicamento? Más o menos entre 4 a 5 vidas medias se elimina hasta el 97% o tenemos eliminado casi el 97% del medicamento. Las literaturas en general lo vamos a encontrar como 4 vidas medias. ¿Ok? El CAPSUL nos dice entre 4 a 5, pero son 4 vidas medias en promedio. ¿Qué sucede? Entonces, aquí lo que vamos a mantener es el estado estable de la concentración plasmática promedio. Depende de la dosis, del intervalo de administración y el aclaramiento. Quiero que veamos esto. Unidad de tiempo, concentración y unidad de tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 hectáreas. Fíjense acá, se dio un fármaco y llegó a X concentración, hasta ahí. El tiempo para que llegara a la mitad, aquí está, 1. ¿Cómo se llama esto? El tiempo en que el fármaco alcanzó el 50% de su concentración. Vida media. Estado estable me dice que esto se alcanza cuando aproximadamente han pasado 4 vidas medias. Una vida media, 2 vidas medias, 3 vidas medias, 4 vidas medias. ¿Qué pasó aquí? El fármaco alcanzó su estado estable. Si alcanza su estado estable, quiere decir que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de excreción. ¿Qué debe pasar por acá cerca?
debería tener cercano a esto otra dosis de medicamento. No exactamente en el tiempo de que se alcanzaron las 4 vías medias, pero sí cercano, porque la eliminación es entre 94 y 97% al final de las 4 vías medias. ¿Ok? Entonces, si la vida media de un medicamento es de 4 horas, yo asumo que 4, una vida media, 4 horas más, otra vida media más, ¿sería cuánto? Más sencillo, en la vida media de un fármaco, ok, serían 16 horas el estado estable. Pero cuando sacamos o cuando se sacan los intervalos, vamos a decir cada 16 horas, porque ahí ya el fármaco va a estar cercano al 97%. Generalmente es un poco antes, cada 12 horas, por ejemplo, para que el fármaco sea capaz de mantener. Y tengo que tener en cuenta que si yo voy a dar un fármaco por vía oral, hay un tiempo en que el fármaco se absorbe, se biodisponible, bla, 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 y que llegue a la concentración plasmática. Entonces, ese tiempo también hay que tenerlo en consideración. Más o menos, si el estado estable se alcanza a las 16 horas, el fármaco más o menos se debería dar en un lapso de 12 horas, para mantener al paciente impregnado y para tener en cuenta lo que está saliendo de ese organismo. Entonces, eso quiere decir que la dosis del fármaco es directamente proporcional al estado estable. Exacto, las dosis están calculadas, pensadas en el estado estable. En el estado estable y que tiene que ver con la velocidad de eliminación, la excreción, el aclaramiento y la vida media. Entonces todo es como Pensamos en pacientes sanos. en el paciente, exacto, claro. ¿Me va a decir algo, Vicky? No, sí, era eso, la idea es no tener ningún lugar en el que en plasma no tengamos medicamento. Exactamente. Eso es lo que queremos. Que en el plasma no se quede el 0% de medicamentos, o de concentración plasmática de medicamentos, sino que tenga una concentración necesaria para ejercer un efecto terapéutico. Y eso viene de esto. ¿Qué yo quiero tener? ¿Qué quiero lograr con todo esto de vida media y estado estable? Que exista un margen terapéutico, y el margen terapéutico me lo va a dar la concentración plasmática del fármaco. Rango de concentración de donde el fármaco es eficaz y es seguro. Fíjense este dibujito. Tenemos el efecto del medicamento y tenemos el tiempo en que yo doy el medicamento. Cuando lo doy, va a aumentar su concentración plasmática y voy a tener un efecto de ese medicamento. Después se va a empezar a eliminar, va a empezar la vida media, bla, 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 y el medicamento va. Acá hay una línea punteada y dice MEC, que es concentración mínima eficaz. ¿Se acuerdan que si yo no alcanzaba la concentración mínima eficaz, la dosis era subóptima, no llegaba a este rango y por lo tanto no tengo efecto de medicamento? Yo necesito estar ahí para tener efecto de medicamento. Esto se llama ventana terapéutica. Esto depende de la dosis, de la velocidad de eliminación y del intervalo en que yo doy el medicamento. ¿Y esto de quién depende directamente? De la vida media y del estado estable. En esto está pensado en que yo me mantenga, si yo doy un fármaco por 7 días, por ejemplo un antibiótico, y necesito X concentración, la concentración debe estar aquí, en el rango terapéutico, en el margen. Porque si no lo alcanzo, entonces la dosis va a estar subóptima. Si yo pienso que es al final del estado estable en que yo debo dar el medicamento, probablemente voy a estar aquí. ¿Y qué pasa? El plasma se queda por tiempos sin fármaco suficiente para ejercer un efecto terapéutico. Entonces, por encima de esto se va a llamar efecto tóxico o efecto adverso o ¿cómo se llama? Concentración mínima tóxica, que la tengo acá. La ventana terapéutica está entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica o adversa. Yo tengo que mantenerme ahí, ¿ok? En ese rango, en el margen o ventana terapéutica. Ahora, esa ventana terapéutica, si la ven en tiempo, es alto. Miren, ahí empieza a hacer el inicio, el defecto del medicamento. Y se mantiene en varias horitas y después de ahí
es cuando ya no tengo efecto, empiezo a dejar de tener efecto del medicamento en teoría. Hay medicamentos que este rango es así, chiquitito. Tengo aquí la concentración mínima y aquí tengo el efecto tóxico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo con ese paciente no puedo aumentar la dosis porque sí, o no puedo aumentar el intervalo porque sí. Porque si no, me paso. Y si me paso, tengo toxicidad. ¿Ok? Por ejemplo, la digoxina, el litio, el fenobarbital, todos esos medicamentos, ¿cómo se llama? Un antiarrítmico, la amiodarona, todos tienen rangos terapéuticos chiquititos. Cuando ustedes le digan, este medicamento tiene un margen terapéutico estrecho, es porque este espacio es cortito. Y si es cortito y yo me muevo con la dosis, lo aumento, o me muevo con el intervalo, me paso a dosis tóxica o a margen tóxico. Y eso va a generar toxicidad. ¿Ok? Entonces, si está por encima hay toxicidad, y si está por debajo hay dosis subóptima, o sea, no tengo ningún efecto. Me voy a preguntar. Voy a preguntar justo lo que explico ahora. Ok. ¿Quedó claro el margen terapéutico? Ok. ¿Y esto lo hicieron? ¿Qué podemos decir de este ejercicio? Un paciente que se le administró, 250 de un fármaco, vía endovenosa, recolectaron sangre cada hora y midieron los niveles plasmáticos. ¿Cuál fue su primer volumen de distribución? ¿Cuánto? 47 litros en la primera hora. ¿Y a las 7 horas? ¿Cuánto? 93. De 47 pasó a 93. ¿Qué pasó en 7 horas? ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo? Ok, hay mayor distribución del medicamento a medida que pasa el tiempo. Muy bien. ¿El volumen de distribución es alto de este paciente? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es alto? Composición de agua corporal total. ¿Cuántos litros de agua hay en un organismo de 60 kilos? 42. ¿Cuánto es el volumen a la primera hora? 40 y tanto. ¿Es alto? Sí, con respecto al volumen corporal. Se distribuyó muy rápido. Si yo les preguntara, ¿qué modelo compartimental utilizó este fármaco para distribuirse? ¿El mono, el bi o el tri? ¿Por qué? Pero en función a esto, sí, por ahí. En función a esto, ¿por qué el mono no y por qué sí el tricompartimental? Muy bien. Porque la velocidad de distribución fue aumentando a medida que pasa el tiempo. Si es mono, es alta de una vez y listo, y ahí se queda, porque se queda en lo que se distribuyó. Pero a medida que pasó el tiempo, llenó rápidamente un primer compartimiento y tal vez el segundo, y después fue distribuyéndose hacia los compartimientos más profundos. ¿Ok? Eso pueden ser preguntas de examen, son preguntas de razonamiento. A mí no me gustan las pruebas de diga qué es el volumen de distribución. No, eso poco lo van a encontrar en las evaluaciones. Van a encontrar evaluaciones de saber qué es. A mí no me sirve que ustedes sepan la vida media es el tiempo en que se alcanza el 50% de la concentración y se aprendan eso. Eso no me sirve. Me sirve que sepan analizar para qué sirve eso, porque eso es lo que van a aplicar en la clínica. ¿Ok? Entonces, los conceptos están bien, sí, puede haber alguna que otra pregunta de conceptos, no, eso va a estar, pero tienen que saber qué es. Después se van a dar cuenta que las próximas evaluaciones, sobre todo las que vienen,
van a encontrar puras preguntas aplicadas. No se les va a preguntar qué es la enfermedad tal o qué. No, es un paciente que tenemos que analizar. ¿Ok? Así van a ser las evaluaciones. No evaluaciones de diga qué, diga cuál. No. Voy a pasar la asistencia, nos damos 15 minutos y seguimos.